Tardes para todos nuestros auditores. En el día de hoy vamos a hablar de la norma técnica colombiana ISO/IEC 17021-1 en su versión 2015. Nos vamos a enfocar en esta tarde en el capítulo 9, que son los requisitos relativos a los procesos, lo que tiene que ver específicamente con la labor del auditor y desde que inicia el contacto con nuestro cliente hasta que se le entrega su certificado y pues por todos los pasos o todas las etapas por las que podría pasar un cliente del organismo certificador QLST. Vamos entonces a iniciar diciendo que este capítulo 9 tiene 9 subnumerales, donde iniciamos con las actividades previas a la certificación que tienen que ver con todo el tema de la solicitud, la revisión de esa solicitud. Pasamos por la planificación de la auditoría. Esta planificación de la auditoría está a cargo entonces de la coordinación de certificaciones de QALICER. Pasamos por la certificación inicial, donde pues aquí vamos a ver en cada una de sus etapas, etapa 1 y etapa 2 de la auditoría. En el numeral 9.4, entonces ya todo el tema de la realización de las auditorías, aquí básicamente entra todo el equipo auditor, auditores, líderes, auditores y expertos técnicos, son los que llevan en este numeral toda la labor. Y frente a 9.5, que son las decisiones de la certificación, donde ya entra nuestro comité de certificaciones, pues ya a tomar decisiones frente a otorgamientos, retiros, reducciones de alcance, restauraciones, todo lo que tiene que ver con las decisiones de la certificación. En el 9.6 vamos a encontrar todo el tema del mantenimiento, seguimientos, auditorías especiales, auditorías de renovación. Entonces entrarían en todo este numeral 9.6. En el numeral 9.7 y numeral 9.8, que son las apelaciones y las quejas, pues en el organismo certificador le hemos dado, digamos, un tratamiento conjunto, donde en el mismo instructivo pues le damos digamos, como las directrices que tienen estas dos procesos que podría instaurar uno de nuestros clientes, haciendo claro está énfasis en que una queja está relacionada con todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, con temas de tiempo, con temas de amabilidad, de tratamiento de las personas que están adscritas al organismo certificador, incluyendo sus auditores, frente a nuestro cliente. Y las apelaciones pues tienen que ver con esa posibilidad que tiene nuestro cliente de que cuando no está de acuerdo con una decisión de la certificación tomada por el comité certificador, pues puede entablar una apelación, o cuando no está de acuerdo durante el proceso de realización de la auditoría con un hallazgo de no conformidad, pues pueda también apelar esta decisión tomada ante el organismo certificador, quien debe pues darle tratamiento a esta apelación. Y finalmente, los registros relativos a los clientes, que es todos aquellos registros que nosotros como organismo certificador estamos obligados o tenemos el deber más bien de mantener, de custodiar, de garantizar la confidencialidad de todos estos registros. Estos son entonces pues los 9 numerales que hacen referencia o los subnumerales que están relacionados con el capítulo 9 de la 17021-1. Vamos entonces a mirar cómo QLST le ha dado cumplimiento a cada uno de estos numerales para que ustedes como auditores, como equipo auditor, pues tengan claridad de que todo lo que nosotros hacemos en el organismo pues está relacionado con este capítulo, que todo lo que hacemos en referencia a la realización de las auditorías pues da cumplimiento a lo que este numeral establece. Por eso pues es importante que ustedes lo conozcan para que también nos ayuden a vigilar y a monitorear ese cómo realizamos las actividades. Vamos a partir entonces de los instructivos
que el organismo certificador ha diseñado para darle cumplimiento a cada uno de estos ítems. Cuando hablamos de las actividades previas a la certificación en el numeral 9.1, pues entonces tenemos que irnos directamente al instructivo número 16, que se ha denominado determinación del tiempo de auditoría y muestreo multisitio. En este instructivo entonces, nuestro coordinador comercial, quien es el encargado de toda la actividad relacionada con el cliente, esa primera actividad de solicitud, de revisión de solicitud, de preparación de la propuesta técnica y económica, pues tiene todas sus directrices de cómo hacerlo. En ese instructivo se define entonces que el cliente debe diligenciar un formulario de solicitud inicial y con base en esa información y con lo que determina este instructivo, pues nuestro coordinador comercial realiza la propuesta técnica y económica. El numeral 9.2, 9.3 y 9.4, que va desde la planificación hasta la realización de las auditorías, pues está en un instructivo ya muy conocido por la mayoría de nuestros auditores, que es el instructivo número 6, que llamamos el general de certificación, donde está desde la solicitud de nuestro cliente hasta cómo entregamos el informe de la auditoría. Pasamos por cada una de las etapas pues que lleva la auditoría, de la cual hablaremos más adelante. Y finalmente, la decisión de la certificación, como recuerden lo dijimos hace un momento, es decisión del Comité de Certificaciones de Qualicer y está regido por todo lo que establece el instructivo 09, decisiones de la certificación. Recordemos pues que es responsabilidad de este comité decidir sobre la certificación de nuestro cliente. No es el auditor nos va a dar una recomendación. Esa recomendación, en conjunto con una revisión que hace la dirección del organismo, pues lleva al comité de certificaciones una posición o una recomendación frente a la certificación, ya sea otorgar, ya sea renovar, ya sea transferir, ya sea negar, ya sea retirar, ya sea reducir o ya sea restaurar esa certificación. Y es entonces este comité quien decide cómo se va a hacer. Es importante que ustedes sepan, señores auditores, que en ese comité pues hay expertos no solo en cada uno de los esquemas para los cuales tenemos alcance, como la ISO 9001, 14001, 18001, GP1000, sino también expertos en cada uno de los IAFs de los cuales nuestros clientes hacen parte o en esa solicitud inicial que hacen declaran en qué IAF se encuentran, si es el IAF 1 o en el IAF 28. Entonces vamos a tener un experto en el comité certificador que nos va a dar ese soporte de los hallazgos y de cómo se comportó pues realmente el sistema de gestión de nuestro cliente durante la auditoría para poder tomar una decisión mucho más acertada. En el numeral 9.6, mantenimiento de la certificación, pues también está incluido dentro del instructivo número 6, que es el general de certificación, ese es de nuestros instructivos más importantes. Tenemos ya el instructivo número 14, que como les decía anteriormente, pues define cómo debemos actuar al momento de una queja o una apelación que nuestro cliente instaure ante el organismo certificador. Y en el numeral 9.9 que tenemos los requisitos relativos a los clientes, que más adelante entonces veremos cuáles son esos registros que deberemos tener y custodiar en el expediente de cada uno de nuestros clientes. Muy bien, en el numeral 9.1 entonces, que son las actividades previas, tenemos todo el tema de la solicitud. En esta solicitud pues nosotros tenemos un formato, un registro más bien, que es el F24, lo llamamos el formulario de información previa, solicitud de certificación. En este formulario pues nuestro cliente, o más bien posible cliente, diligencia una información
relativa a su sistema de gestión, cuántos procesos tiene, cuántas sedes tiene, cuántas personas están asociadas al alcance de su sistema de gestión, si son varios esquemas, qué tan integrados están, eh, bueno, el número de personas, si esas personas están por turnos, si tiene alguna exclusión de su sistema de gestión de calidad, cuáles son sus impactos ambientales, cuáles son sus riesgos, cómo la ha clasificado su ARL. Toda esta información nos sirve para saber qué tan complejo es el sistema y cuánto tiempo deberemos nosotros demorarnos para auditar ese sistema. Entonces, cuando ustedes como auditores les hacemos una designación y les decimos esa auditoría dura 3, 2 o 5 días o 20 días, pues hemos hecho previamente esa recepción de la solicitud de nuestro cliente y una revisión de la solicitud. Esa revisión de la solicitud pues se hace en el F43, donde nosotros digamos hemos vaciado todo lo que la 17021 requiere para el cálculo de los días de auditoría y todos los documentos mandatorios del IAF nos determinan para poder hacer ese cálculo de auditoría. Es decir, no es que nos saquemos de la manga un número, sino que ya hay unos instructivos que nos definen cuántos días, dependiendo lo que nuestro cliente inicialmente en la solicitud nos haya determinado. Una vez hacemos esa revisión de la solicitud, pues le hacemos una propuesta técnica y comercial a nuestro cliente, donde le decimos cómo se va a realizar el proceso de auditoría, cada fase en qué consiste, cuánto tiempo tiene para poder llevar a cabo cada una de las fases y cuáles son los posibles resultados que podría tener una vez se haga su auditoría. Si el cliente está de acuerdo técnica y comercialmente con esta propuesta, entonces debe diligenciar lo que llamamos la aceptación de la propuesta en el F46, que siempre va acompañada de la propuesta técnica, donde el cliente entonces acepta no solo financieramente esa propuesta, sino se compromete pues a cumplir con los tiempos establecidos en la propuesta técnica. Una vez ya entonces nuestro cliente nos ha aceptado la propuesta, procedemos a hacer un programa de auditoría interno. Ese programa de auditoría interno es el F44, donde nosotros de cierta manera colocamos gran parte de la información de la solicitud inicial y hacemos como un programa de cómo se realizará todo el ciclo de la certificación de ese cliente, que deberemos auditar en la auditoría inicial o de certificación y que en cada uno de sus seguimientos, partes de su alcance, numerales, procesos, ¿cierto? Este programa se va a ir modificando una vez la auditoría se haga y conforme los resultados del informe, pues que están establecidos en el informe de la auditoría, reportados por el equipo auditor. Entonces el programa, digamos que se hace un primer borrador donde planificamos todo el ciclo de la certificación de ese cliente. Ya saben ustedes, señores auditores, que pueden en cualquier momento solicitar el programa de auditoría de cada cliente para que puedan saber qué parte, digamos, del alcance hay que hacer en cada una de las auditorías, qué numerales y demás, aunque esta información pues siempre se les entrega con la designación de la auditoría. Existe otro programa que es el F34, que es el programa de auditorías. Este ya se le entrega al cliente. Este F44 es de uso de los miembros del organismo certificador, está en cabeza de nuestro coordinador de certificaciones y el programa de auditoría es un programa que se le entrega a cada uno de los clientes y lo debe firmar. En este programa simplemente se le dice, con base en la fecha en la que se realizó su auditoría inicial, cuándo deberán hacer sus seguimientos. Es decir, que desde
que esta organización se le entrega su certificado, se le informa cuándo debe hacer su primer, segundo y su renovación de la certificación. Que a veces pues a nuestros clientes se les olvida, pero pues desde que se les otorga la certificación, se les entrega este programa y ellos deben firmarlo. Es decir, el programa de auditoría no se entrega al inicio, se entrega cuando el cliente se le ha otorgado su certificado. Una vez se ha definido ese programa, entonces vamos a la determinación del tiempo, aunque esto realmente nosotros lo hacemos con esta misma revisión de la solicitud desde el numeral 912. Esa determinación del tiempo, pues ya habíamos dicho, hay un instructivo donde nuestro coordinador comercial, con base en la información que nuestro cliente ha suministrado en el formulario de solicitud previa, determina el tiempo que se requiere para poder hacer esa auditoría. Es posible que nuestro cliente sea un cliente multisitio o varios sitios. Entonces ahí habría que determinar cuánto tiempo requerimos para ir a hacer una auditoría a un cliente que tiene varios sitios y a cuáles deberíamos ir. Entonces hacemos un plan de muestreo por cada uno de nuestros clientes y si es un sistema de gestión, si son sistemas de gestión múltiples, también entonces y nuestro cliente en la solicitud inicial nos lo ha evidenciado, entonces lo que hacemos es tomar toda esa información. Nuestra entrada principal es el número de personas en cada sitio y según los requisitos del documento mandatorio número 5, definimos cuántos días de auditoría, a qué sitios y cuánto tiempo en cada sitio deberemos realizar para poder llevar a cabo una auditoría eficaz y que podamos obtener la información que necesitamos de ese sistema para poder tomar decisiones. Estas son entonces todas las actividades previas que debemos hacer antes de ya pasar a la planificación de la auditoría. En el 9.2, que es la planificación de la auditoría, entonces lo primero es que podamos definir los objetivos, alcances y criterios de la auditoría. Eso, como lo dije anteriormente, lo hacemos en el F44, que es el programa de auditoría interno, donde nosotros definimos cada auditoría, en la inicial, en auditoría de primer seguimiento, auditoría de segundo seguimiento, auditoría de renovación. Es decir, durante todo el ciclo, cuáles son los objetivos de cada auditoría, cuál va a ser el alcance y qué criterios vamos a utilizar en cada auditoría. Una vez ya tenemos definido este programa, entonces pasamos a hacer la selección del equipo auditor. Ustedes siempre que han sido designados, pues los que ya llevan tiempo trabajando con nosotros o han trabajado anteriormente con nosotros, pues han firmado un documento que se llama la designación del equipo auditor, donde se le define qué organización, en qué sitios, cómo está conformado el equipo y cuáles son las principales responsabilidades que tiene el equipo auditor. Este documento pues lo debe firmar el auditor y lo firma la dirección del organismo certificador para entonces quede establecido que se ha seleccionado un equipo auditor y poder comunicarle al cliente quién va a ser su equipo para que sea nuestro cliente quien pues acepte o no este equipo. Es decir, una vez se ha seleccionado el equipo auditor, es probable que el cliente decida que ese equipo pues tiene alguna dificultad con respecto a temas de confidencialidad, de conflictos de interés y puede solicitar un cambio. Por tanto, se deberá hacer una nueva designación de equipo auditor si las razones se consideran válidas. Una vez ya tenemos el equipo auditor, entonces vamos a planificar la auditoría. Esa planificación de la auditoría, pues entonces nuestro coordinador comercial solicita al cliente junto con la comunicación del equipo auditor y las fechas programadas,
la documentación base de su sistema de gestión, el cual le va a permitir al auditor conocer el sistema de gestión que esa organización ha establecido. Y para ello, entonces, nuestro auditor hace un informe de una etapa 1 que se llama la auditoría documental, donde nuestro auditor pues revisa esta información y puede elaborar su plan de auditoría, aunque más adelante pues vamos a hablar y a enfocarnos un poco más en este tema del plan de auditoría. En el 9.3, que ya nos habla entonces de la certificación inicial, nos dice que la auditoría inicial, es decir, cuando un cliente apenas va a iniciar su proceso de certificación, debe realizarse en 2 etapas. Etapa 1, que es la que llamamos auditoría documental, y etapa 2, que es la que llamamos auditoría in situ. En esa etapa 1, normalmente se puede hacer o tratamos de que en la mayoría de los casos se hagan las instalaciones del cliente para que allí pues puedan, digamos, haber alguna interacción frente a la documentación y también con la persona responsable de la administración documental de esa organización para que el auditor pues conozca a fondo ese sistema de gestión y sea mucho más fácil preparar su plan de auditoría. Para el organismo certificador, y es importante aclarar, existen no conformidades en etapa 1, lo que pudiera resultar en no poder continuar con etapa 2. Si existe una no conformidad menor, pues hasta tanto no se subsane, o mayor, bueno, igual, en cualquiera de los dos casos, hasta tanto no se subsane esas no conformidades, pues no podríamos programar etapa 2, es decir, auditoría in situ. Para ello, el auditor entonces en el F50, que es el informe de etapa 1 auditoría documental, debe registrar pues toda la información que recolectó o que tuvo o que evidenció durante esta revisión documental, a qué documentos tuvo acceso, cuál es el estado de sus documentos, determinar si es posible continuar con la etapa 2, si esa organización está preparada y si hay o no hallazgos de no conformidad e informarlo no solo al cliente sino al organismo certificador para que éste pueda proceder ya sea con la suspensión de la etapa 2 hasta tanto no se cierren las no conformidades o continuar con el proceso normalmente. Cada una de las etapas tiene un informe. El de etapa 1 entonces es el F50 y el de etapa 2 es el F31. Listo, entonces ahora sí, señores auditores, vamos a realizar la auditoría. Esto sí lo tienen ya ustedes muy claro. Lo primero que hay que hacer entonces es hacer ¿qué? La reunión de apertura. En esa reunión de apertura, pues hay un registro que se llama el F32, asistencia a reunión de apertura y cierre, donde ustedes deben diligenciar pues qué organización es, quién es el equipo auditor y que cada una de las personas que asisten a esta reunión de apertura pues firmen de que efectivamente estuvieron ahí. Ustedes tienen claro que en ese formato hay unas indicaciones de qué es lo que debemos decir en esta reunión de apertura, ¿cierto? Entonces es importante que vayan chuleando en ese formato de asistencia a reunión de apertura y cierre, que sirve también como lista de verificación, pues que efectivamente presentaron los participantes, confirmaron el alcance, confirmaron el plan, los canales de comunicación, que los recursos están disponibles, que los procedimientos de protección de emergencia y seguridad en el trabajo pertinentes para el equipo auditor están acordes, la disponibilidad de los roles y la identificación de los guías observadores si los hubiesen, confirmar que los miembros del equipo que representan al organismo son responsables de la auditoría y deben controlar la ejecución del plan, confirmar el estado de los hallazgos, aclaración de las inquietudes del auditado, confirmar que toda la auditoría se mantendrá informado al cliente sobre el progreso de la auditoría y de cualquier problema, confirmar
la colaboración de las personas de los procesos en horas previas planificadas, si se requiere un cambio, que avisen con antelación para hacer alguna modificación al plan de auditoría. Entonces ahí, en esa asistencia, reunión de apertura y cierre, ustedes van a tener todos estos ítems para que no se les vaya a olvidar y lo puedan ir entonces chequeando a medida que van realizando la reunión de apertura. Para la comunicación durante la auditoría, pues entonces es importante que tengamos en cuenta que la comunicación siempre estará a cargo del auditor líder. Es el auditor líder quien se comunica directamente con nuestro cliente, ya sea para notificar algún hallazgo o para ir informando sobre el progreso de la auditoría. Si se evidencia algún riesgo significativo a la seguridad, al medio ambiente o a la calidad, se debe notificar inmediatamente al auditado y, pues, de ser posible, a nosotros como organismo certificador para poder tomar las decisiones que se requieran. Recuerden que los expertos técnicos no deben comunicarse directamente con el cliente ni deben estar solos durante el proceso de auditoría, sino que siempre deben ir acompañados de nuestro auditor líder. Bueno, nos fuimos entonces a recopilar y a verificar la información. Esa recopilación de la información pues se hace durante la auditoría. La idea acá es que podamos entonces contrastar las evidencias de la auditoría con los criterios pues que se hayan definido, y esto lo pueden hacer en cualquiera de estos instructivos según corresponda: el F28, que es la lista de chequeo para procesos de responsabilidad por la dirección; el F53, que es para los procesos de gestión de recursos; el F54, que es para procesos de realización de producto; el F55, que es para procesos de medición, análisis y mejora. Ya tenemos también disponibles las listas de verificación para los sistemas de gestión actualizados, es decir, ISO 9001 versión 2015 y 14001 versión 2015. Ya dependiendo pues el caso del sistema de gestión al que vayan a auditar, pues hacen uso de estas listas de verificación. Recopilamos entonces esa información, la contrastamos con nuestros criterios de auditoría y, de ser el caso, hacemos la identificación y registro de hallazgos de auditoría. Esa identificación y registro de hallazgos se hace en el F30, que es el reporte de no conformidades, donde pues debemos con claridad definir cuál es el numeral al cual, en el cual evidenciamos que faltaba algún tema o que había, digamos, una diferencia entre la evidencia y el criterio. Debemos definir cuál es el hallazgo de no conformidad y cuál es la evidencia objetiva que lo soporta. Es importante que estos tres ítems estén identificados en cada no conformidad. Recuerden que debemos hacer un reporte por cada hallazgo de no conformidad identificado y estar claros que quien firma estos reportes de no conformidad es el líder, pues es el responsable de la auditoría. Para que finalmente entonces podamos concluir esa auditoría estableciendo entonces cuáles son las fortalezas del sistema, si ese sistema es o no es conforme, si ese sistema puede o no recomendarse para la certificación y previo a qué debería hacerse esa recomendación. Es posible que definamos, si no hay hallazgos de no conformidad, recomendar la certificación de una vez, o pudiera ser que si hay hallazgos de no conformidad de tipo menor, pues debiéramos entonces esperar hasta que la organización defina su plan de acción y que ese plan de acción sea aprobado para poderlos recomendar. O si esa organización tiene hallazgos de no conformidad mayor, es posible que debamos entonces solicitarle a la organización no solo que se le apruebe su plan, sino que este plan sea llevado a cabo. Recuerden que para ello la organización tiene
90 días una vez el plan de acción es aprobado para darle cierre a esas no conformidades. Ya es criterio del auditor definir si ese cierre puede hacerse con una auditoría complementaria o simplemente con el envío de las evidencias que respaldan la ejecución de las acciones planteadas que ya previamente ustedes como auditores han aprobado. Se hace entonces la realización de la reunión de cierre. Es importante que para esta reunión de cierre ya tengan claras todas las conclusiones de su auditoría, es decir, si los van a recomendar o no los van a recomendar y previo a qué, para que cuando realicen esta reunión de cierre, pues entonces le informen al cliente cómo se va a hacer, ¿cierto? ¿Qué debe hacer el cliente para que pueda entonces continuar el proceso como es? Recuerden que en esta reunión de cierre, al igual que en la reunión de apertura, pues hay en el formato de asistencia, reunión de apertura y cierre, les dice cuáles son los elementos que deben exponer en esta reunión de cierre. Deben darle información al cliente frente a que las evidencias de la auditoría hacen parte de un muestreo de información, lo que introduce un elemento de incertidumbre, confirmar el método y el plazo para presentar el informe, incluyendo la categorización de los hallazgos. Ya saben, si es de tipo mayor o de tipo menor, va a depender los tiempos que hemos establecido. Confirmación del proceso establecido por el organismo certificador para el tratamiento de las no conformidades, entonces que ellos deben en ese mismo formato, este formato de no conformidades, pues hay un espacio para que el cliente pueda preparar su plan, donde pueda hacer su análisis de causa, sus acciones correctivas y las correcciones inmediatas que va a tener producto de sus hallazgos de no conformidad. Información acerca del instructivo para dar trámite a quejas y apelaciones. Entonces, darle la posibilidad al cliente que si no está de acuerdo con estos hallazgos de no conformidad, pues pudiera entonces optar a apelar estas decisiones o que tienen la posibilidad, si no están de acuerdo con algún trato durante el proceso de auditoría, pues que realicen una queja ante el organismo certificador para que se les pueda dar entonces un trámite y una respuesta oportuna a las inconformidades que pueda tener nuestro cliente. Finalmente, entonces, hacemos el informe de auditoría. Este informe de auditoría, pues para el caso del organismo certificador, recuerden que nosotros lo hacemos cuando ya termina todo el proceso. Es decir, si el cliente no tiene no conformidades, pues tan pronto realicemos la reunión de cierre, podemos sentarnos como auditores a hacer el informe de auditoría para entregarlo inmediatamente termina la auditoría. Si el cliente tiene no conformidades menores y deben hacer su plan de acción, pues el informe se hace una vez el plan de acción se ha aprobado. Y si la organización tiene no conformidades mayores, pues este informe no se prepara hasta tanto todas estas actividades, ya sea auditoría complementaria o ya sea cierre documental, no hayan culminado. En ese momento hacemos nuestro informe de auditoría. Ese informe de auditoría es el resumen de todo lo que sucedió durante la auditoría. Y aquí ustedes como auditor pues deben concluir pues frente a la eficacia del sistema, frente a los elementos que consideran deben mantenerse muy pendientes e incluirlos dentro del programa de auditoría del organismo para que sean verificados durante la auditoría, es decir, como puntos de interés, temas que deban, que preocupen frente al sistema de gestión de la organización para que también sean incluidos dentro de nuestro programa de auditoría y pues concluir, ¿cierto? Todo lo que sucedió durante el proceso de auditoría. Eso se hace entonces en el F31, informe de auditorías. Ya viene entonces el proceso de los análisis de causas de no conformidad por parte de nuestro cliente. Aquí digamos que
el balón queda en el campo de nuestro cliente y él debe entonces proceder a hacer el análisis de las causas de no conformidades y presentar el plan. No solo hacer el análisis de causas, sino establecer acciones que sean coherentes con las causas identificadas, que sean acciones correctivas que efectivamente van a eliminar las causas de las no conformidades y pues las correcciones también establecidas. Y finalmente, pues, ustedes como auditores, para dar cierre, en el informe de auditoría, pues deben hacer una conclusión frente a ese plan de acción, si es eficaz, si con el hecho de llevar a cabo las acciones planteadas, pues efectivamente se pueden eliminar las causas y prevenir que esas no conformidades vuelvan a ocurrir. Entonces, aquí se debe hacer ese comentario y ya pues la eficacia la evaluaremos en la siguiente auditoría si, digamos, son no conformidades menores. Finalmente, después de pasar todo este proceso de auditoría, entonces llega la decisión del comité de certificaciones. El comité, pues, ahí tiene que tomar decisión frente, ya dijimos, otorgar o no la certificación y las acciones previas para la toma de esta decisión, pues, es que se llegue con todo el proceso de auditoría claro, que ya haya un informe de auditoría y que la dirección del organismo haya revisado toda esta información y dado también pues una recomendación frente a la certificación de esa organización. Entonces ya puede decidir sobre otorgar la certificación o otorgar la renovación, digamos, para casos donde ya sea un nuevo ciclo de certificación. Las auditorías de seguimiento no se llevan a comité de certificaciones porque es el mantenimiento ya de la certificación y son resorte de la dirección del organismo certificador siempre y cuando pues no se vaya a tener un cambio en las condiciones iniciales otorgadas. El comité de certificaciones a través de una resolución entonces decide sobre ese proceso y también se deja un acta de reunión sobre los comentarios que cada miembro del comité hizo frente al proceso de esta organización. Hay casos donde nuestro comité certificador pues no está de acuerdo de pronto con el cierre, con la aprobación de algún plan, con el cierre de una no conformidad y pues se da alcance a esa comunicación de la decisión del comité de certificación, informándole al cliente qué es lo que debe hacer y se le hace la respectiva retroalimentación al auditor frente a veces hay hallazgos que no se entienden mucho o que nuestro experto del comité de certificación determina que son más críticas de lo que inicialmente pudieron ser evaluadas. Entonces damos alcance a esa comunicación informándole al cliente y pues como decía, haciendo la retroalimentación respectiva a cada uno de nuestros auditores. Para el mantenimiento de la certificación, pues se puede hacer la vigilancia, que es, digamos, el proceso normal, donde hacemos seguimiento 12 meses después de la auditoría, máximo, ¿no? Y se le hace una nueva auditoría. En esta auditoría de seguimiento no se requiere hacer etapa 1 de auditoría, simplemente hacemos etapa 2 siempre y cuando nuestro cliente no haya reportado cambios significativos en su sistema de gestión. Ya la auditoría in situ, que es la aclaración de la información, declaraciones del cliente y desempeño del cliente, pues son posibles auditorías que pudieran hacerse cuando el organismo certificador requiera, pues digamos, alguna aclaración o alguna auditoría a ese sistema de gestión. Las auditorías de renovación pues se hacen 3 años después de la decisión de la certificación, después de la decisión del comité.
y pues se debe decidir nuevamente, o sea, de pasar nuevamente por el proceso de decisión del comité de certificaciones, como lo decíamos ahora, y pues esta auditoría se hace normal como una auditoría inicial, solo que como ya es un sistema de gestión que conocemos, y que si no ha tenido pues ningún cambio significativo, pues puede reducirse su tiempo de auditoría. Para las auditorías especiales son ya cuando una organización decide ampliar el alcance o es una auditoría con notificación con corto plazo, es decir, hay que hacerla muy rápidamente, entonces llamamos que son auditorías especiales, por lo que no podemos cumplir todos los espacios o todos los tiempos establecidos por el organismo certificador, entonces se hace una auditoría especial. Esta es una opción para los clientes que tienen ahora la necesidad de hacer su cambio a la versión 2015 de la ISO 9001 de la 14001. Y las auditorías, cuando se toman, cuando es necesario entonces suspender, retirar o reducir la certificación. Cualquier certificación es puede ser objeto de suspensión, retiro o reducción en cualquier momento del ciclo de la certificación, y el comité de certificaciones tiene una política, la cual está publicada en nuestra página web y pueden entrar a verificarla, donde se define cuándo se puede suspender, retirar o reducir una certificación. Recuerden que ahora viene un nuevo término en la 17021-1 relacionado con la restauración de la certificación, es decir, cuando tenemos una certificación suspendida, pudiera entonces hacerse una restauración hasta 6 meses posteriores a la suspensión. Una vez pues las actividades que tenía pendiente y por las cuales se realizó la suspensión pues sean resueltas en este tiempo. 9.7 y 9.8, entonces apelaciones y quejas, tenemos estos tres formatos donde el F36 es un formato donde nuestro cliente puede imponer su apelación y queja. También hay otro mecanismo a través de nuestra página web donde él puede definir o también donde él pudiera entonces poner a disposición o informar más bien al organismo certificador que tiene la intención de apelar una decisión o hay algún tema que no le quedó claro, que no es con el cual no está de acuerdo, entonces de imponerlo. Hay un instructivo también, ya lo habíamos dicho, para estas apelaciones y quejas, también publicado en nuestra página web, para que ustedes como auditores pues es importante que lo conozcan, para que en esas reuniones de apertura y de cierre donde deben informar pues tengan claros cuáles son los mecanismos que ha dispuesto el organismo certificador para resolver estas apelaciones. Nosotros debemos registrar estas apelaciones y quejas, eso lo hacemos en el F37 y dar trámite entonces y hacer un análisis y proponer una solución de esa apelación o de esa queja. Recuerden que las personas que hacen el estudio de las apelaciones pues no pueden ser las mismas personas a las que se le apeló. Es decir, si apela una decisión al comité de certificación, debe entrar otra instancia, tenemos un comité técnico y el comité para la preservación de la imparcialidad, quienes son los que deben hacer el estudio y decidir lo que sea mejor para el organismo certificador y el cliente, es decir, solucionar esa apelación y esa queja. Bueno, finalmente los requisitos relativos a los clientes son entonces esos registros que el organismo certificador debe custodiar y debe guardar para, digamos, dentro del expediente de cada uno de nuestros clientes, desde la solicitud, los informes de auditoría, de seguimiento, renovación, su acuerdo de certificación, este lo firmamos una vez, ya ha pasado como toda la actividad y se le ha otorgado o se le ha renovado su certificado, pues se firma
un acuerdo de certificación por los 3 años en los que va a estar vigente su certificación, la justificación de la metodología utilizada para el muestreo, la justificación de la determinación del tiempo asignado a los auditores, la verificación de las correcciones y acciones correctivas, si hay quejas y apelaciones y cuáles fueron las correcciones o acciones correctivas, las decisiones del comité, todo lo que tiene que ver con qué información utilizó para tomar esa decisión, documentos de certificación, donde está el alcance del certificado, los registros relacionados que son necesarios para establecer la credibilidad de la certificación, es decir, podría ser cómo evaluamos la competencia del equipo auditor que fue designado y garantizamos que efectivamente fuera un auditor que no tuviera ningún conflicto de interés para esa organización. Y finalmente, pues el programa de auditoría, que es ese gran documento donde tenemos planificado todo el ciclo de la certificación. Bueno, este es el capítulo 9. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pues pueden comunicarse con nosotros al organismo certificador en el edificio 5, Facultad de Ingeniería Industrial, oficina 444 de la Universidad Tecnológica de Pereira. Pueden llamarnos también al 321-5862 o enviarnos un correo electrónico a qlst.utp.edu.co. Muchas gracias a todos los auditores por su atención, a todo el equipo auditor y pues bueno, estamos atentos a cualquier inquietud que tengan y todas las mejoras que se puedan realizar dentro de nuestro sistema de certificación pues son bienvenidas. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.